Amén. Para eso Dios te dio esas manitas, para que aplaudas, para eso Dios te dio esa boquita, para que adores. Aleluya, gloria a Dios. Bien, esta noche, como todos los jueves, tenemos noche de enseñanza, después de ese bonito tiempo de adoración, y vamos a entrar de una a la enseñanza de esta tarde, y para eso le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16. Vamos a leer este pasaje. Hoy tenemos como enseñanza el tema educación cristiana. Educación cristiana. Vamos a estar hablando un poquito de lo que debe de ser realmente una iglesia con una cultura cristiana, con enseñanza cristiana, sin adulterar de la palabra, sin tapujos o sin filtros, porque debemos entender que la iglesia debe de conocer sus bases como fundamentos para ser sólida y ser fuerte. Cristo señaló lo siguiente: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Porque si las puertas del Hades se abren, quiere decir que los demonios salen de los infiernos, o salen del Abadón, o salen del lugar profundo para querer sacudir la iglesia. Y únicamente logran sacudir la iglesia y desbaratarla cuando la iglesia no tiene bases, cuando la iglesia no está bien fundamentada, cuando la iglesia no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces el enemigo mueve las bases de la iglesia y puede desbaratar una iglesia. Pero una iglesia que tiene sus bases fundamentales, que conoce la palabra, es una iglesia que no fácilmente es movida. Amén. Y por eso es importante que hoy usted aprenda. Así que saque su hoja, saque su papel, saque sus notas de su dispositivo y vamos a entrar en contexto. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿A quién le dijo Jesús? A ver, todos ayúdenme, diga conmigo: discípulos. ¿A quién? ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Cuántos discípulos hay aquí? Entonces, esto que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿es para quién? Para mí, para usted. Si usted es discípulo, escuche lo que Jesús le dice a sus discípulos. Esto es solamente para los discípulos. Voy a volver a hacer la pregunta para que quedemos claros. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Ok, póngase de pie los que son discípulos, por favor. Por favor, solo los discípulos. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, ahora voltee a ver al que se haya al lado y dígale: esto es para usted. Porque esta palabra va dirigida a los discípulos. Tome su asiento. Ok, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Cuántos quieren ir en pos del maestro? A ver, póngase de pie una vez más. Si usted quiere, bueno, pues para que sientan lo rico de estar aquí parado. Quédese de pie. ¿Cuántos quieren ir en pos del maestro? Ok, siéntese. Entonces, todo el que quiera ir en pos del maestro tiene que tener esta característica. Ya aclaramos que aquí hay discípulos, ¿verdad? Y ya aclaramos que los discípulos tienen el interés de ir detrás del maestro. Entonces, ahora dice Jesús: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Hoy vamos a estudiar eso de negarse a sí mismo. Y luego vamos a ir a la parte de: y tome su cruz. Y entonces, luego me sigue. O sea, no pueden haber discípulos que vayan en pos de Jesús si, número uno, no se niegan a sí mismo. Y si, número dos, no toman su cruz.
Las características de todo discípulo que entiende que es discípulo y que entiende de que esto es una base fundamental de todo discípulo y de todo cristiano que tiene una buena educación, una buena preparación de la palabra de Dios, es que número uno, debe de aprender a negarse. Diga conmigo, no se trata de mí. Dígalo así como que de verdad es discípulo, no se trata de mí. Que quisiera que lo dijera un poquito más fuerte. Ayúdeme por favor. No se trata de mí. Se trata de Él. ¿De quién se trata? No se trata de mí. Se trata de Él. Por eso esa frase clásica que usted ha escuchado por ahí que surgió con los gringos, los anglos, que dijeron, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en este lugar? De ahí nace. ¿De qué? De que no se trata de mí. Si yo estoy atravesando esta situación, ¿qué haría Él en mi lugar? Si estuviera atravesando lo mismo que yo estoy atravesando, si estuviera pasando por donde yo estoy pasando, si estuviera viviendo lo que yo estoy viviendo, ¿qué haría Él? Porque no se trata ¿de quién no se trata? Dígale una vez más al que tiene ahí a su lado, no se trata de ti, dígale. Se trata de Él. Este es el evangelio contundente. El evangelio real. Ese es el evangelio que Jesús enseñó. Ese es el verdadero cristianismo. Un cristianismo bien fundamentado tiene como base fundamental esta enseñanza. Esta enseñanza es lo que hace de todo discípulo un verdadero discípulo. Porque hay muchos por ahí que llevan el título de discípulo, pero de discípulos de verdad no llevan nada, no tienen nada. Lo que hace a un verdadero discípulo, lo que lo convierte en un verdadero cristiano es esta base fundamental. La base fundamental de negarse a sí mismo, negarse a sí mismo, negarse a sí mismo, diga, negarme a mí mismo. Porque no se trata se trata otra vez, digámoslo, no se trata se trata uno, la negación, negarme a mí mismo. Uno, dos, tomar mi cruz. Tomar mi cruz. ¿Qué representa esto en la práctica real, genuina y verdadera del evangelio cuando hablamos de tomar la cruz? ¿Qué fue para Jesús tomar esa cruz? Tomar esa cruz fue vivir o pasar por la experiencia de la humillación. La cruz era una humillación. Cargar la cruz era humillación. Era solamente para aquellos que eran castigados por el imperio romano. A quienes se les ponían a cargar esa cruz es porque habían cometido un delito y era la manera de humillarlos. Cargar la cruz es humillación. Cargar la cruz significa pasar vergüenza. Cargar la cruz representa de pronto ser el símbolo de burla de otros. Eso es cargar la cruz. Cargar la cruz representa llevar un peso, llevar una culpabilidad por el pecado cometido, por el error cometido. Eso lo hizo Jesús. Pero hoy ya no estamos viviendo ese evangelio. Hoy ese evangelio se ha desvanecido, se está esfumando. La esencia del evangelio, la cordura del evangelio, la veracidad del evangelio, hoy se está desvaneciendo. Ya la iglesia no es una iglesia que se niegue a sí misma. Ya la iglesia no es una iglesia que sea humilde, que sea sencilla, que sea una iglesia que esté dispuesta o sea capaz de pasar por la humillación, de pasar por la vergüenza, de ser objeto de burla. Ya la iglesia no tiene ese concepto. Quiero decirle entonces que la iglesia se ha mal educado. Tenemos una iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Yo quiero saber dónde está la iglesia. Eso, usted es la iglesia.
La iglesia se ha maleducado. Y usted dirá, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo que la iglesia está maleducada? Sí, porque la iglesia hace mucho rato, hace mucho tiempo, dejó esta base fundamental en su práctica y en su vivencia. La iglesia ya no es la iglesia que fue. La iglesia ya no es la misma. Y me da dolor en el corazón decirlo. Y me causa tristeza cuando yo se lo enseño a usted y cuando se lo comparto. Y hoy voy a hablar de cosas que van a estar color de hormiga. Así que dígale al que esté ahí enfrente, abrochate el cinturón. Abroches el cinturón porque va a haber turbulencia. ¿Okay? Y si no se amarra, se puede caer. ¿Está listo? Porque hoy vamos a reeducarnos. Diga conmigo, me voy a reeducar. Dígale que esté a su lado, hoy te van a reeducar. Porque la iglesia dejó de ser iglesia. ¿Cuándo dejó la iglesia de ser iglesia? Cuando dejó su práctica. Cuando hizo caso omiso a las bases fundamentales del evangelio. Y el evangelio recae acá. Esto es evangelio. Cristo dijo, mis discípulos que quieran venir en pos de mí tienen que tener estas dos características. Número uno, tienen que aprender a negarse a sí mismo. Y número dos, tienen que aprender a tomar la cruz de la humillación, la cruz de ser el objeto de burla, la cruz que es llevar ese peso, esa carga, esa culpabilidad. Esos son mis discípulos, dijo Jesús. Y a los discípulos se dirigió, a sus seguidores se dirigió y les dio esta palabra. ¿Por qué? Si usted se da cuenta en los versículos anteriores, vamos a los versículos anteriores, hubo algo que pasó. Miren lo que pasó. Y aquí está el error de la iglesia. Y en esto ha caído la iglesia. Y Jesús no permitió que la iglesia agarrara ese camino. Jesús no quiso que la iglesia agarrara ese camino. Y por eso inmediatamente en el versículo 24 viene esta frase de Jesús, esta enseñanza. Porque algo pasó en el versículo 23. Pero vamos a ir más adelante. Vamos a ir al versículo, vamos a leer desde el 21 para que entendamos un poquito el contexto del texto. Versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, escuche, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A declarar. ¿A quiénes? Una vez más, ¿a quiénes? A sus discípulos. A sus discípulos Jesús comenzó a declararles que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. Muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Padecer qué? De los ancianos, de los sacerdotes principales y de los escribas. ¿Qué iba a padecer? La vergüenza. Porque estos procuraban el mal de Jesús. Estos procuraban que Jesús terminara mal. Y dice la Biblia en otros pasajes que lo provocaban. Pero para Jesús le era necesario ir. Mire lo que dice, añade el versículo, y ser muerto. ¿Se imagina usted a los discípulos que han dejado a sus familias, han dejado sus trabajos, dejaron sus oficios? Mateo, que era recaudador de impuestos, Lucas, que era doctor atendiendo a los pacientes, hermanos, los otros que se dedicaban a la pesca. Imagínese usted que los discípulos tuvieron que dejar sus oficios, sus familias, sus tareas del diario para seguir a Jesús. Y ahora Jesús les dice, oigan muchachos, este es el evangelio. El evangelio es que me es necesario ir a sufrir. Me es necesario ir a padecer. Me es necesario padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Pero no solamente voy a padecer, muchachos, también voy a morir. Voy a ser dado a la muerte. Imagínese ahora usted a los discípulos escuchar a Jesús decir de que le era necesario padecer. Y no solamente padecer, pero también morir. Tenía que morir. ¿Para qué? Para resucitar al tercer día. Eso es evangelio. Damas y caballeros, ¿me están entendiendo? ¿Cuánto me están oyendo? El evangelio es que para Jesús le era necesario padecer. ¿Qué le era necesario a Jesús? Diga conmigo, padecer.
Sufrir, en otras palabras, es parte del evangelio. El evangelio que no se sufre no es evangelio. Yo sé que eso es una contracultura para muchos de ustedes que pensaron que la iglesia era llegar a Hawái. Que pensaron que ustedes, la iglesia es andar en un jardín muy bonito, lleno de un montón de flores que huelen rica. Pero a usted se le olvida que toda flor que huele rica lleva espinas también. Jesús dijo muchas veces, habló del camino angosto. Dijo, el camino de la perdición es ancho. ¿Por qué? Porque en el camino de la perdición se pierde el compadre con la comadre. Se pierde el amigo con el otro amigo. Hermano, entran en caravanas al camino de la perdición, pero así será su final, en el infierno. El camino de la perdición, dijo Jesús, es ancho, pero el camino de la salvación es angosto. Y está lleno de cardos, está lleno de espinos. Damas y caballeros, lamento reventarle la burbujita en la que usted vivía. Damas y caballeros, quiero reeducarlos esta noche. El evangelio, nunca nadie dijo que era asunto fácil. Por eso es que el evangelio, decía yo el domingo, el evangelio es solamente para gente valiente. ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente valiente que arrebata el cielo porque el cielo se hace violento? Damas y caballeros, eso es evangelio. ¿Quién le dijo a usted que el evangelio era fácil? ¿Quién le dijo a usted que una vez que usted se convirtiera a Cristo, todo le iba a salir fácil? Le vendieron un evangelio barato. Eso no es evangelio. El evangelio del cual hoy la iglesia se ha ido alejando cada vez más, del cual hoy la iglesia se ha ido malformando y maleducando y malcriando, es un evangelio sufrido, damas y caballeros. Es un evangelio que duele. Entonces, mire lo que pasa con la iglesia de hoy. La iglesia de hoy ha cometido este error. Versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, versículo 22. Estamos en el 22. Entonces Pedro, aquí hay un montón de Pedros como usted no tiene idea. Dios de mi vida, en las iglesias, ¿sabe por qué la iglesia se ha maleducado? Por el montón de Pedros y Pedras metidos dentro de la iglesia. Voltea a ver al que tiene allá al lado, fíjese si no es un Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, oiga, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Así hay muchos evangélicos dentro de las iglesias, son unos Pedros y son unas Pedras que quieren las cosas fáciles. Ellos no están dispuestos a negarse. Ellos no están dispuestos a sufrir. Ellos no están dispuestos a tener que pagar el precio. No. Ellos no. Ellos quieren las cosas fáciles. Yuhu. ¿Cómo quieren las cosas? Sí, las quieren fácil. No, Jesucito chiquitito, papachito. No te acontezca tal cosa. Versículo 23, ahora sí. Pero él volviéndose dijo a Pedro, ¿cómo le dijo? Y con signo de exclamación, quítate delante de mí, Satanás. Usted ve esa gente que siempre anda ahí sobándole el lomito. Se va fulano, ¿y por qué te voy? Quítate de mí, Satanás, dígale. Yuhu. ¿Quieren evangelio o no quieren evangelio? ¿Quieren evangelio o no quieren evangelio? Ah, pues eso es evangelio. Déjese usted de andarse compadeciendo por... ¿Acaso él lo va a salvar? Ella lo va a salvar a usted. Aquí es sálvese quien pueda. Yuhu. Juntos pero no revueltos. Amén. Pero esos Pedros y esas Pedras, ahí andan reconviniendo, ahí andan. Apártate de mí, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo.
Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ese es el evangelio que hoy tenemos. Por eso el tema de esta noche, educación cristiana. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El evangelio de hoy se ha convertido en un evangelio liviano, un evangelio light. Se ha convertido en un evangelio sin principios, sin fundamentos, un evangelio demasiado cómodo. El evangelio de hoy es un evangelio demasiado cómodo. Hace algunos años atrás estuve predicando en una iglesita allá metido en la montaña, allá en mi país, en Nicaragua, en la sierra, arriba en la montaña, un lugar que le llamaban el Diablito. Y yo nunca supe por qué le decían el Diablito hasta que llegué. No me advirtieron. Me lanzaron, hermanos, como cuando el águila revolotea el nido y los lanza para que los polluelos aprendan a volar. Así me lanzaron a mí. Y allá voy, hermanos, yo con mis trajes, mis sacos y mi corbata y todo bien, hermanos, y me suben en una camioneta atrás. Yo soy el predicador de la noche y voy atrás en una camioneta, hermano, ahí agarrándome de las barandas, porque aquello era burracata, burracata, burracata. Y luego, hermano, se suelta una lluvia. Y usted se imagina atrás en la camioneta agarrado de las barandas y mojado, y los hermanitos ahí preocupados, el predicador se nos está mojando. Usted no se preocupe. Y en eso, hermanos, que vamos entrando a las montañas, se convierte el camino en un lodazal porque era terracería. Imagínese usted, con lluvia, cae sobre la tierra se moja y entonces se hace un lodazal y se pega a la camioneta. Y comienza la camioneta a patinar y a patinar. Entonces dice el chofer, tienen que bajarse todos y ayudarlos a empujar. Pues yo soy novato en esto, yo no sé qué onda, no sé qué rollo. Y me bajo, hermanos, y me pongo detrás de la camioneta, precisamente detrás de la llanta. Vuelvo y le digo, nadie me preparó para estas cosas. Me hubieran advertido, ¿no? Hermanos, yo me pongo ahí, comienzo y decía el chofer, empuje, empuje. Y él le aceleraba en eso, hermano, la llanta. Todo el lodazal, hermano, con saco, corbata, la cara, el pelo, todo lleno de lodo. Dios de mi vida. Me dice, mejor usted quítese, pastor, mejor hágase a un lado. Lo que no les conté es que cuando me tiré de la camioneta caí en el lodo y se me fue el zapato y el pie hasta adentro. Y cuando saco el pie dejo el zapato adentro del lodo. Y ahora ando ahí, hermanos, buscando el zapato dentro del lodazal. Ando hecho un desastre, hermano, y me subo como puedo, me limpio la cara, los hermanitos ahí, tome pastor, y una toallita y echándome agua, quitándome lodo, y luego no pasa nada, le digo, vamos, sigamos. Hermanos, lograron sacar los hermanos la camioneta, nos subimos y seguimos camino de 3 horas adentro todavía. Nos topamos en el camino con un hermanito, hermanos, que traía algo aquí. Yo dije, wow, andan armada esta gente aquí en la sierra. Hermanos, y le dijimos, súbase, hermano, súbase. Cuando el hermano se subió, nos contó que llevaba 5 horas caminando a pie para ir al lugar a donde yo iba a predicar. Y le faltaban 3, 8 horas de camino para llegar. Evangelio, conozcan el evangelio. Hermanos, me subo, subimos al hermano, llegamos al lugar. Cuando llegamos a aquel lugar era una choza. ¿Sabe usted lo que es una choza? De esas que hacen de palmas, que las cubren, el techo está cubierto de palma y, hermanos, tiene así como unos palos ahí para medio sostener la chocita. Hermanos, las sillas, usted está en esa silla, lo único que le falta es que le dé masaje, hermano. ¿Qué sillas como estas, tan cómodas? Eran 2 tablas a lo largo, así, un bloque parado y las tablas encima de los bloques. Y ahí los hermanitos, hermanos, pero usted cree que estaban sentados, hermano. Esa gente estaba saltando, brincando, hermano, como que si estuvieran en la Casa Blanca o en JW Marriott o en el Hilton, en el mejor. Ellos estaban felices, alabando, celebrando, regocijándose en la presencia de su Señor. Ellos estaban felices.
Y uno que llega de primer mundo, de Estados Unidos, de ver esta silla, de ver estas luces, de ver esas pantallas, de ver todo lo que hay acá, hermano, uno dice, ¿cómo pueden estar tan felices esta gente si no tienen nada? Y le cuento, ahí no había bajo, que Ashley estuviera tocando el bajo, que guitarra eléctrica, que piano, una guitarrita acústica. Pero la gente remolineaba, la gente, hermanos, era un gozo, un regocijo. Aquí se le da bajo, batería, hermano, tiene piano y todavía está. Algunos de ustedes los voy a mandar al diablito. Bueno, o sea, ahí es. Hermanos, si estaba esa gente en una algarabía, yo decía, wow, hermanos, me toca predicar. Y la gente no deja de moverse, la gente sigue en aquello, aleluya. Yo digo, esta gente está eléctrica, esta gente está... Hermanos, les voy a decir algo, yo creo que nunca en mi vida había predicado con tanta unción como prediqué ahí en ese lugar. Se sabe, un pueblo que está fogoso, un pueblo que está con vida, hasta prende al predicador, hasta le dan ganas al predicador de predicar más rico, de predicar, hermano, con unción, porque el pueblo está despierto. Después descubrí, hermanos, por qué le decían el diablito. Y es que, hermano, era una pacotilla de zancudos que habían ahí. Que si usted se quedaba así, de brazos cruzados, quietecito, se lo hartaban vivo los zancudos. Entonces los hermanitos tenían que estar, aleluya, gloria a Dios, aleluya, santo Padre. Voy a orarle al Señor para que a alguno de ustedes les caiga una pacotilla de zancudos, a ver si no se empiezan a mover acá, a ver si no dan la vueltecita para Jehová. Hermano, pero aquella gente. Luego miré al hermanito, ¿se acuerda del hermanito que le platiqué que venía caminando por allá? Que llevaba 5 horas caminando y le faltaban 3 cuando lo encontramos. Recuerda que le dije que traía como un arma. Cuando veo al hermano, ¿sabe lo que traía debajo de la axila? Hermanos, un plástico. Y comenzó a darle vuelta al plástico y darle y darle y darle, hasta que del plástico sacó su Biblia. Venía cubriendo, protegiendo su Biblia, porque no quería que se le mojara. Vaya usted si trae Biblia, vaya a ver si usted trae Biblia. ¿Dónde están los que traen Biblia? 2 traen Biblia, imagínate. Ya ni Biblia traen, ya. Esa es la iglesia de hoy. Allá tenemos Biblias de venta, vaya y compre su Biblia. Hermano, el Evangelio. Estoy en Guatemala, en la zona 19, conocida como la zona El Granizo, y termino de predicar en una iglesita humilde, sencilla la iglesita, y estoy ahí, y sale una hermanita ancianita, y viene y me dice, hermano pastor, hablaba más dialecto, hablaba quiché, más que español. Dice, hermano pastor, me encantaría invitarlo a mi casita. Es humilde, pero me encantaría que usted se sentara conmigo a comer una comidita especial que yo le he preparado. Yo le dije, claro, hermana, con gusto, claro que sí, hermana. Pero usted aceptaría ir a mi casita. Claro, hermana, ¿cómo que no? Y me queda viendo la hermanita, la ancianita, siempre de traje, saco, corbata y todo el alboroto. ¿Seguro, pastor? Claro, hermano. No sabía lo que me estaba metiendo. Le dije, claro, hermano. Así que nos vamos. La hermana viajaba de allí donde ella vivía, agarraba como 5 autobuses para llegar a la iglesia. Era la primera vez, imagínese usted, que iba en un carro, porque iba yo. Y como yo soy el predicador invitado, tengo chofer. Entonces yo iba con mi chofer y la hermanita atrás, sentada feliz, contenta, el rostro de la ancianita, hermano, iba con una felicidad. Y yo feliz de verla, con alegría. De pronto fuimos introduciéndonos al barrio y me fui dando cuenta de dónde nos estábamos metiendo.
La zona 19, el Granizo, es zona donde hay basureros. Es el lugar donde llegan a despojar toda la basura allí. No sé ahora, eso fue hace algunos años. Pero allí la hermana, allí en la zona del basurero, tenía una casita hecha de plástico, de bolsa de plástico, con palitos, palos de madera y toda la casita alrededor de plástico. Adentro era de tierra, o sea, no había piso, era piso de tierra. Y así al fondo ella tenía unas colchonetas donde ella dormía, vivía sola. Y acá tenía una cocinita que había hecho con 2 bloquecitos, leña, y encima tenía una olla hirviendo, y esa era la comida especial que había preparado para mí: frijoles hervidos de la olla. Me lo sirvió en un plato y me dijo: ¿se siente incómodo? Dije: no. ¿Se puede sentar conmigo? Sí. Y en el suelo, en la tierra, ahí me senté, hermano, con aquel saco y aquella corbata, lo llené de tierra, los zapatos llenos de tierra. Pero nunca voy a olvidar el rostro de aquella ancianita y la alegría de tenerme ahí en su casita, dándome lo más especial que ella me podía dar. Hoy ya eso se acabó. Si no me pagan hotel 5 estrellas, no voy. Si no me traen con avión privado y jet privado, no voy. ¿Dónde está el evangelio de llevar la cruz? ¿Dónde está el evangelio de la humillación, el evangelio de la humildad, el evangelio de la sencillez? Hoy todo es evangelio de prosperidad, el evangelio de que Dios te va a bendecir, y no hay nada malo con eso. No hay nada malo, sepa, créamelo, no hay nada malo, porque Dios desea bendecirte y Dios desea prosperarte, y usted es próspero y usted es bendito porque tu Padre así te quiere ver bendecido. Pero que la riqueza, que la prosperidad y que la bendición no se conviertan en un tropiezo para que dejes de ser humilde y sencillo. Cuando usted por la bendición se convierte en un engreído, una engreída, una orgullosa, un orgulloso, usted no es evangélico. Porque el evangelio y su base fundamental es: niégate a ti mismo. Hoy la iglesia ha caído en el error de Pedro, y tenemos Pedros antes de Hechos capítulo 2, o sea, el Pedro del antes de Hechos capítulo 2, porque de Hechos capítulo 2 en adelante el Pedro ese es diferente, porque ahora tiene que el empoderamiento del Espíritu Santo, y sobrevino sobre ellos, ¿qué vino? El poder del Espíritu Santo, y hablaron en otras lenguas, y el Espíritu Santo fue la diferencia para estos hombres, haciéndolos de aquellos hombres como Pedro. El Pedro de antes era un Pedro aguerrido, valiente, que se paró y predicó después. Pero el Pedro anterior, el Pedro de antes, el Pedro que no tenía esa visitación del Espíritu Santo, era un Pedro acomodado, era un Pedro con un evangelio equivocado. Y por eso vuelvo a decir, hoy en las congregaciones tenemos metido un montón de Pedros. Pedros acomodados, Pedros que quieren las cosas para ellos, Pedros que persiguen sus intereses propios, Pedros que traen y buscan o persiguen sus beneficios propios, beneficios personales. Y las iglesias hoy están llenas de un montón de Pedros que quieren un evangelio cómodo y a su manera. Quieren que se les predique lo que ellos quieren oír. Quieren que se les den una palmadita en la espalda cuando hacen 2, 3 cositas. Quieren la adulación, quieren la vanagloria. Esos Pedros que han perdido la sensibilidad por el negarse a sí mismo. Esos Pedros y esas Pedras que hoy no tienen compromiso con el evangelio, porque su compromiso es para cualquier otra cosa, menos para Dios, menos para la iglesia. Y ese es el tipo de iglesia que hoy tenemos. Una iglesia que ha perdido el sentir por negarse a sí mismo. Una iglesia que ha dejado el evangelio real por un evangelio ficticio, por el evangelio de la prosperidad, por el evangelio del afán, por el evangelio de perseguir lo suyo propio.
Entonces tenemos a una iglesia que hoy trágicamente está mal educada. Es una iglesia enteramente y completamente mal educada. Y tenemos que reeducarnos. Tenemos que volver, diga conmigo, a la senda antigua. ¿A dónde tenemos que volver? Tenemos que volver a la senda antigua. Porque la iglesia de hoy, le puedo asegurar, se lo puedo asegurar, como que me llamo Edwin José Mendoza, Ferrufino, Cajina, Parada, Rodríguez. Se lo puedo asegurar que si en este momento hubiera persecución y se levantara una terrible persecución contra la iglesia, le puedo asegurar, se lo puedo asegurar, que mucha iglesia negaría a Jesús. Lo negaría en este momento. Sí, hermanos, esto es que con simples ideologías que por ahí andan divagando, algunas ideologías erróneas, algunas ideologías, hermanos, que persiguen una antimoral, mucho pueblo anda detrás de eso. Ellos aprueban el aborto, ellos aprueban un montón de cosas que van contra la moral, van contra los principios del temor a Dios. No hay temor a Dios. Imagínense ahora que vengan y le pongan una pistola en la cara y le digan: niega a ese Jesús o te mueres. La iglesia de hoy no está preparada, porque la iglesia de hoy se ha maleducado. Y yo entiendo que mucha culpa de la iglesia de hoy surge desde los altares, porque muchos pastores no quieren amarrarse los pantalones y enseñarle a la iglesia el verdadero evangelio por miedo a perder la gente. Y si yo pierdo a la gente porque enseño el verdadero evangelio, ¿con qué pago la renta? Y si la gente se me va, que son los mejores aportadores para pagar la luz, ¿con qué pago la luz mañana? Y por miedo a eso es que muchos púlpitos están vendidos y están comprometidos y censuran la verdad, porque tienen miedo, como que si el que llama es la gente. A mí no me llamó usted, a mí me llamó Dios, y si Él me llamó, Él me va a respaldar hasta el último momento. Pero el pueblo maleducado, el pueblo mal enseñado, el pueblo mal formado hoy surge por los púlpitos, por pastores que ellos mismos no tienen compromiso con Dios, mucho menos con el pueblo. Quieren verse llenos, quieren verse full, y Dios nos ha bendecido en esta casa, pero no es a raíz de querer quedar bien con alguien o de censurar la palabra o de no predicar un evangelio como se debe de predicar. Es porque aquí se predica la verdad. Aquí no tenemos compromiso con nadie, sino solamente con el de arriba. Aquí le respondemos solamente al de arriba, y el de arriba es el que manda y tiene la última palabra en esta casa, no usted. Lo siento mucho, si usted quiso venir aquí a meter su cuchara y dar su opinión, llévesela de regreso, porque esta iglesia no tiene ningún compromiso con usted para andarle aguantando sus caprichitos, andarle aguantando sus berrinches. Y es que a mí no me gusta. Busque un lugar donde le guste entonces. Busque un lugar donde le soben el lomo. Busque un lugar donde usted le predique lo que usted quiere escuchar, pero que lo lleven al cielo. Dudo que entre al cielo con esa enseñanza. Lo que te va a meter al cielo es: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y síguelo. Eso es lo que te va a meter al cielo. Pero la iglesia de hoy ha caído en la hipersensibilidad, una sociedad de cristal. Un montón de gente que ahora ya no se le puede decir hombre si es hombre, porque se siente mujer. Entonces, ¿cómo le digo? ¿Hombrea? Una sociedad tan perversa, una sociedad que quiere que uno les aguante y les tolere y les respete su basura de ideología, pero ellos no están dispuestos a respetar la nuestra. Se tiene que hacer lo que ellos dicen, pero si uno quiere corregir. Hoy me llamaba un pastor y me decía: pastor, ¿qué hago? Hay una persona que viene a mi iglesia y que quiere que lo case con otra persona del mismo sexo, porque en un tiempo conoció a Dios, en un tiempo sirvió a Dios, se descarrió y ahora es homosexual y quiere que lo case. ¿Qué hago? ¿Cómo que qué hago? ¿Y qué dice la Biblia? Afeminados, homosexuales, no entrarán al cielo. Mire que ya muchos están asustados. Esto es evangelio. Esto es palabra.
Pero ¿y la misericordia, pastor? Claro, Cristo dijo, yo amo al pecador, pero aborrezco el pecado. Porque amemos al pecador, ¿vamos a predicar en contra del pecado? No. Si amamos al pecador, nos vamos a amarrar la boca para no hablar contra el pecado. Qué equivocado que estamos. Y esa es la iglesia que tenemos hoy. La iglesia que tenemos hoy ha confundido el amor al pecador con extraviar la enseñanza. Se extravía la enseñanza por supuestamente amor al pecador. El pecador necesita amor, pero necesita la iluminación por medio de la luz de la palabra. El pecador debe de saber que está mal. Y lo único que lo va a llevar y lo va a convencer a que está mal es la palabra y el Espíritu Santo, cuando se predica, cuando se habla, cuando se dice y cuando el Espíritu Santo se mueve como está en este lugar. El Espíritu Santo es el que redarguye, el Espíritu Santo es el que convence al pecador de su pecado. Pero como en muchas iglesias no hay ni palabra ni Espíritu Santo, entonces la gente vive un evangelio cómodo. Yo no creo en el diezmo. El diezmo es para la antigüedad. Yo no creo en eso del dinero, porque el dinero, eso no es algo que hoy se deba de estar enseñando, ni se deba de estar practicando, ni se deba de estar enseñando. El diezmo, las ofrendas. ¿Por qué? Porque todos los diezmos y todas las ofrendas son para hacerle gorda la bolsa al pastor. Ignorantes, que por no tener la verdad ellos mismos cortan su propia bendición. Por no conocer la bendita palabra de Dios y porque tampoco hay pastores aguerridos que se amarren los pantalones y enseñen la verdad para crear contracultura cuando la gente viene mal formada y mal educada. La gente piensa que con las limosnas que extrae eso es más que suficiente para sostener la obra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso te lo enseñó la iglesia católica. Eso te lo enseñó la iglesia popular, la religión popular te enseñó una limosna. Hay mucha gente que dejó, hermanos, aquello de negarse a sí mismo por crear dependencia en la religión. ¿Para qué vienes a la iglesia? Porque en la iglesia me dan una cajita de comida. ¿Para qué vienes a la iglesia? Porque la iglesia, seguramente que si algo me pasa ellos me van a ayudar. ¿Para qué vienes a la iglesia? La iglesia y la religión creó dependencia en las personas. ¿Sabe quién hace estas cosas? Los gobiernos de izquierda extrema. Los gobiernos marxistas, los gobiernos comunistas, los gobiernos socialistas hacen esto con las poblaciones. Crean dependencia en la gente a ellos. La gente tiene que comer de la mano de ellos porque solamente así manipulan las masas. Solamente así controlan a la gente. ¿Por qué la iglesia católica no permitía que usted tuviera una Biblia en su casa? ¿Por qué la iglesia católica no le permitía que usted estudiara la Biblia? Era prohibido para los católicos de hace algunos años atrás tener una Biblia en su casa, porque ellos no querían que usted conociera la verdad. Porque una vez que usted conozca la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hoy tenemos iglesias religiosas pentecostales, asambleas de Dios, iglesia de Dios de la profecía, iglesias GMI, movimiento internacional, de todo tipo de denominación, igual han caído en el mismo error de la manipulación, creando dependencia en la gente, en ellos, dándoles esto, dándoles aquello y convirtiendo el evangelio, un evangelio, hermanos, de donde teme. Vine aquí porque dijeron que aquí ayudan con los biles. Vine acá porque creo que me van a pagar la renta. Vaya e investigue la Biblia, haga un estudio de la Biblia. Desde que el Señor estableció a su pueblo y los separó de los demás pueblos y de las demás razas, el pueblo fue enseñado a traer, no a llevarse. El pueblo fue enseñado a traer sacrificio, a traer el macho cabrío, a traer la oveja, que no fuera perniquebrada, sin defecto. Lo mejor se le daba a Dios, y esto lo vemos desde Caín y Abel. Y Abel trajo lo mejor de sus ovejas, lo mejor de sus ovejas, y lo dio a Dios. Y se agradó Dios de la ofrenda de Abel más que la de Caín. ¿Por qué? Porque el evangelio consiste donde yo no voy a depender de que me den, yo estoy dispuesto a dar, porque cuando yo estoy dispuesto a dar, me niego a mí mismo, me niego a mi bolsa, me niego a mi comodidad, porque el evangelio necesita para salvar más almas.
Pero hoy vivimos un evangelio donde deme, necesito, quiero, necesito una novia y por eso viene a la iglesia. Necesita un novio y por eso viene a la iglesia. Anda buscando mujer y anda buscando hombre y esa es la razón por la que viene a la iglesia. ¿Qué evangelio es ese? ¿Cuál es el evangelio de Cristo cuando dijo niéguese a sí mismo? Ese evangelio se acabó. Voy a ir a la iglesia porque esa es una comunidad donde ahí seguramente alguien me va a dar trabajo. Y es más haragán que el haragán. Y le dan trabajo, hermano, y se cree merecedor porque como va a la iglesia, mira, a esta iglesia venía un haragán. Le dieron trabajo, yo no sé, otro que yo no sé cómo le hizo. Pero mantenidos, haraganes, y ese es el concepto que tienen de iglesia. ¿Le sigo o le paro? Usted me dice. Ya le dolió el callo, ¿cómo andamos? ¿Le sigo? Damas y caballeros, esto es evangelio. Esto es evangelio. Entonces, si usted se va a los conceptos de antes, si nos vamos a la iglesia primitiva, ¿qué hacía la iglesia primitiva? Mire, le voy a dar algunos pasajes de la Biblia para que no piense que yo solo soy huérele. Génesis 14, 19 al 20. Génesis 14, 19 al 20. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién enseñó a Abraham a diezmar? ¿Quién diezmaba antes de Abraham? El pan nuestro, el que te corresponde a ti, el que me corresponde a mí, lo tiene Él. Yuhu. Pero ¿a quién se lo da Dios? ¿A quién se lo da? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, Dios tiene cosas que te pertenecen a ti. No me escuchó. Dios tiene cosas que te pertenecen a ti. ¿Y por qué no te las ha dado? Si Él las tiene en su posesión y son bendiciones, es el pan de cada día, son tus riquezas, son tu prosperidad, ¿por qué no te la ha dado? Por ese corazón de malagradecido que tienes. Probadme ahora en esto, Malaquías 3:10. Probadme ahora en esto. Traigan los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa.
Entonces, diga conmigo entonces. Vamos, dígalo más fuerte. Entonces, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde y reprenderé al devorador de tu casa. Entonces, ¿después de qué? De que me pruebes. ¿Que me pruebes qué? Quiero ver qué tan agradecido eres. Pero ¿cuál es el concepto que tenemos hoy? No me quiero negar a eso. Este es mi dinero, a mí me costó. Qué fácil es para el pastor decir, traen a Yema, traigan ofrenda, como que si él es el que anda allá arriba quemándose el lomo. Y no se quiere negar a sí mismo. ¿Por qué? Porque le duele mucho a usted. Es suyo, es suyo. ¿Quién dice que las cosas son suyas? No todo es de Él. Y Él quiere darte más. Él quiere bendecirte más, pero con esa mala educación cristiana que traemos, no hay bendición. Y por eso vivimos, como decimos en Nicaragua, coyol quebrado, coyol comido. Como piedrecita de río. Lisa, lisa, lisa. Hoy le cayeron $1,000. Para mañana a esta hora no tiene nada. Puede ganar $10,000 semanales. Pero como es un mal agradecido, Dios lo ha bendecido, le ha rebendecido. Pero es un mal agradecido, Dios se lo quita. Usted dice, pero ese es del Antiguo Testamento, pastor. Y del Nuevo Testamento, y eso ya no se practicaba. Vamos al Nuevo Testamento, Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Sin dejar de hacer qué? El diezmo. Cristo dijo, no dejes de hacer el diezmo. Él lo está diciendo ahí. No dejes de hacer aquello, sigue haciendo esto, que es la misericordia, la justicia, la fe. Pero no dejes de diezmar. Mateo 23, 23. Lucas 6, 38. Dar y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Entonces, ¿por qué hay gente que en un momento son prósperos y bendecidos y en otro ratito no tienen nada? ¿Por qué hay gente que de pronto Dios los bendice con manos llenas y en un ratito esa bendición se les va? Porque son malagradecidos. Porque no saben darle a Dios lo que a Él le corresponde. Esto no se trata del pastor. Esto no se trata de la pastora. Esto se trata de la palabra que está escrito allí. Haga berrinche todo lo que usted quiera, patalee todo lo que usted quiera, no va a cambiar una letra de ese libro. Todo su berrinche y su capricho y su mala interpretación no va a cambiar lo que ya fue escrito y que de boca de Jesús salió, no lo va a cambiar. Porque ahí está. Y la prueba está en que así es como Dios bendice. Dios bendice al dador alegre. 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 7. El apóstol Pablo enseña sobre la actitud al dar. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. ¿A qué se está refiriendo Pablo acá? Porque dice, cada uno dé como propuso. O sea, que no hay un número específico, pastor. Aquí ya no es diezmo. Pablo se refiere a la actitud con la que vas a dar. ¿Estamos acá? No con tristeza. ¿Cómo anda tu corazón? Que tienes que dar tu diezmo porque lo tienes que dar. Pero si lo vas a dar con tristeza, si lo vas a dar todo apesadumbrado, ay, me voy a quedar sin nada. Ay. Pablo se está refiriendo a la actitud cuando vas a diezmar, a la actitud cuando vas a ofrendar. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo anda tu corazón? El diezmo lo tienes que dar o sí. Pero ¿cómo lo vas a dar? ¿Cómo anda tu corazón? Yo ando feliz, yo ando contento. Esto es para mi Señor en agradecimiento de todo lo que Él me ha dado. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿A quién? Al dador. ¿Cómo? Sonríe pues. A veces hasta para dar palmas somos tacaños y mezquinos.
¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor en esta hora? Entonces ahí lo tiene usted. Haga berrinche, patalee, todo lo que quiere. Educación cristiana es que el diezmo y la ofrenda siguen vigente. Alguien me dijo, pero pastor, Cristo llegó y le dio vuelta a los mercaderes. Quiere decir que en el templo no debemos de andar vendiendo comida. Sí, pero ¿los vendedores para quién vendían? ¿Acaso vendían para la sinagoga? ¿Vendían para pagar la renta de la sinagoga? ¿Vendían para los viles? No, ellos vendían para ellos. Y por eso Jesús dijo, mi casa no será llamada cueva de ladrones. Porque yo vendía, miren, cada quien llegaba con su morralito. Aquí traigo yo unas gallinitas para los que no trajeron para el sacrificio. Cómpreme unas gallinitas, están al 2 por 1. ¿Y para dónde iba el dinero? Para ellos. Se valían de las necesidades del pueblo para ellos llenar sus bolsillos. Y por eso Jesús le dio vuelta a las mesas. Pero yo le puedo asegurar que si ese dinero se usara porque se iba a construir una sinagoga más grande, Jesús lo hubiera aplaudido por el corazón de ellos. Pero Jesús le dio vuelta a las mesas y sacó un látigo y comenzó a latigar a todos los mercaderes, porque ellos lo hacían para, vuelvo y repito, el evangelio, ese evangelio falso de que voy a ir a la iglesia para ver qué saco para mí. Aquí llegó una hermana que se quiso poner allá afuera, andar vendiendo tacos y no sé qué montón de cosas para ella. O sea, sí, no, o sea, la obra no necesita, hermano, no hay que pagar bill. Yo me presento con SRP y le enseño mis dientes y con eso ya no me cobran. Yo voy con el rentero y le digo, míreme mi peinado, míreme. Con este peinado usted no me puede andar cobrando. O sea, no, la obra no necesita. Usted necesita más que esta casa. ¿Cómo se sostiene este lugar? Si no es a través de corazones agradecidos, de personas agradecidas que tienen un corazón agradecido, y eso lo enseña la palabra. Entonces tenemos una iglesia maleducada que lo único que piensa es en ella. Tenemos cristianos hoy que lo único que piensan es en ellos. ¿Cómo ellos van a estar bien? ¿Cómo puedo estar mejor? Todo soy yo. Y ese tipo de iglesia no es el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio es que yo tengo que negarme a mí. Venimos a la iglesia y de pronto no me gusta porque este hermano me ve raro. Mire cómo me está viendo. Mire, ¿por qué me ve así ese hermano? No me gusta. Ay, no, esas caras a mí no. Ay, no. Y yo no sé. ¿Y por qué el hermano se viste así? ¿Por qué la hermana se viste así? Ay, no, ahí se mira como que son muy pobres. ¿Qué evangelio vives? No es que me choca porque es puertorriqueño, es puertorriqueña y esos son locos. Cristo nos enseñó, ama a tu prójimo como a ti mismo, te caiga bien, te caiga mal. Cristo dijo, ama a tus enemigos, ámalos. Niégate a ti, niégate a ese sentimiento. Niégate a esa emoción equivocada, porque damas y caballeros, eso no es evangelio. Evangelio es negarme a esto y amar a quien sea, como Cristo ama a quien sea. Pero hoy tenemos una iglesia maleducada, una iglesia que no tiene educación cristiana. Se ha alejado tanto de la senda antigua que piensa que el evangelio que vive es el que es. Y está tan perdida la iglesia de hoy, con esa hipersensibilidad social. Y con esa generación de cristal que hoy no se les puede decir nada. No se puede corregir a nadie porque es meterse en la vida de ellos. Cristo corrigió a Pedro, ahí lo vimos. Apártate de mí, Satanás. Y no fue la primera vez. 3 veces lo corrigió a Pedro. Luego cuando Pedro quiso sacar sacó más bien la espada y le cortó la oreja a Malco. ¿Recuerda usted lo que Jesús le dijo? Mete esa espada en su vaina. Al que espada mata, a espada muere. Damas y caballeros, hoy la iglesia ha perdido su educación, siguiendo un montón de comportamientos tan inadecuados, comportamientos tan terribles. Y ahora quiero hablar de una parte que es muy sensible para mí, muy sensible para mí. En esto sí soy sensible. El altar.
El altar es un lugar santo. En el libro de Éxodo capítulo 29, versículo 37, escuche esto. Éxodo 29, 37. Por 7 días harás expiación sobre el altar. 7 días. Y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. El altar es un lugar santo. El altar es un lugar puro. El altar no es para un payaso charlatán que se suba sin el temor a Dios. ¿Estamos acá? Y eso para mí es algo hipersensible. Levíticos capítulo 6, versículo 12 al 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. El altar se cuidaba que el fuego estuviera encendido 24/7. Que el fuego, la unción y el mover del Espíritu Santo no se detuviera en ese altar. Pero ¿cómo se provocaba que el fuego se apagara? El descuido. ¿Qué provoca que el altar pierda su fuego y pierda su unción? El pecado en el altar. Contaminación en el altar. Hoy, la iglesia de hoy no tiene respeto por el altar. Músicos que estuvieron en esta iglesia que traían su propia agenda. Se valieron de esta plataforma y se valieron de este lugar para ellos hacerse grandes, para ellos sentirse grandes, para ellos sentirse especiales. Y ahora andan formando ahí su bandita y su grupito, después de que se valieron de acá. A ellos no les va a ir bien, sépalo. Y se lo digo desde ahorita, se lo digo como voz de profeta. No les va a ir bien. No se puede jugar con lo santo de Dios. Usted podrá verme la cara a mí, está bien. Usted podrá verme a mí la cara de tonto como pasó. Soy meramente humano. Haga usted lo que quiera. Pero a Dios no le va a ver la cara. Y de Dios no se va a burlar. Y aquellos que jugaron con ese altar, trayendo su propia agenda, su propio plan, su propio programa, ya traían algo intencional. Y se subieron así, con el propósito de hacer algo para sí, para ellos, valiéndose de esto, no les va a ir bien. Escúcheme bien lo que les estoy diciendo. No es porque yo lo diga, no, es porque está en la Biblia. Con las cosas de Dios no se juegan. Pero la iglesia de hoy peca y se suben al altar mascando chicle. Andan rebeldes, andan en rebeldía. Hermanos, se bajan del altar y andan chismeando y hablando. Y piensan que Dios, eso como que hace caso omiso, como que Dios no lo ve. Dios en todo está y nada se le pasa. Solo que en su misericordia deja un espacio de tiempo para el arrepentimiento. Lo hizo con el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo anduvo vagando y vagando y vagando, hizo desastre con el dinero, hasta que se quedó sin nada. Dios lo pudo haber cortado cuando se miraba que estaba bien, porque había desobedecido, había salido mal. Dios le pudo haber un paro cardíaco, ahí se quedó con la sobredosis de droga que se metió. Pero como Dios es un Dios de misericordia, le da tiempo para que ellos se arrepientan. Pero al no arrepentirse, el juicio de Dios viene sobre ellos. La reprensión y la disciplina de Dios, porque Dios mismo cumple con su palabra. Al hijo que ama, lo disciplina. Entonces sepa que con las cosas de Dios no se pueden andar jugando. Eso es regresar a la senda antigua. Esa es la iglesia con un evangelio real, con un evangelio presente, con una fe presente y con una fe verdadera. No un evangelio que anda jugando, un evangelio de wishy-washy. Ahorita soy cristianito porque me conviene. Saliendo de acá ya no es cristiano. Usted dice en el Nuevo Testamento, pasó en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5, versículo 23, refiriéndonos al altar.
Jesús enseña que la reconciliación con los demás debe preceder al servicio en el altar. No se puede subir a este altar estando mal con otros. Yo le he dicho a ustedes que la pastora y yo tenemos un pacto. Porque como toda pareja tenemos nuestras discusiones, tenemos nuestros momentos donde no vemos las cosas los dos del mismo lado. No somos la pareja perfecta. Poquito, ¿verdad? Sí, poquito somos perfectos, pero poquito nos falta para ya llegar. No somos. Y tenemos nuestros momentos, pero hemos hecho un pacto delante de Dios. Que yo no me voy a subir a este altar o no voy a tomar este lugar si ella y yo no nos arreglamos primero. Porque no vamos a dar una cara que no es. Porque dice la Biblia que el aceite caía sobre la cabeza de Aarón, bajaba de su barba sobre sus vestiduras, del borde de su vestidura y abarcaba al pueblo. Lo que yo pase a hacer acá, a usted le va a afectar. Si yo paso aquí peleado con mi esposa, sepa que al ratito usted va a andar peleando con la suya. Porque esa es la unción que emana de acá, una unción diabólica de pleito. ¡A su nombre! ¿Le sigo o le paro? O ella que suba aquí mal. Esa es la unción que emana sobre la mujer. Un montón de mujeres rebeldes, insujetas. Porque esa es la unción que emana. Pero cuando ella es una mujer humilde, sencilla, que pide perdón, esa es la unción que va a emanar en usted. Y por eso su matrimonio va a ser un matrimonio estable, un matrimonio feliz. Porque esa es la unción que emana desde el altar. Entonces, por eso el altar, hermano, mire lo que dice Jesús en Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano viene algo contra ti, tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Con las cosas del altar no se juegan. Yuhu. Pero hoy que se le enseña venga como usted quiera. Gente, hermano, que pasa a los altares y pega el chicle acá. Y ahí deja el chicle. No digo que pasa aquí en esta iglesia, no, gracias a Dios, no. Pero no hay reverencia en otras iglesias. No hay reverencia por la casa de Dios. Debajo de la silla hay un montón de chicles. No hay reverencia por la... ¿Qué es lo que dijo Levítico? Todo será consagrado a Jehová. Todo lo que esté en su casa es consagrado a Jehová. Esa silla es consagrada a Jehová. Esa no es suya. Por eso yo reeduco a la gente. Y yo no digo lo que muchos dicen por ahí. Ay, usted está en su casa. No, usted no está en su casa. Usted está en la casa de Dios. Y la casa de Dios se respeta. En su casa usted hace lo que usted quiere. Aquí no. Pero tenemos tanta gente maleducada, hermano, se sienta, allí pone las patotas sobre la silla. Y trae los pies llenos de lodo, enlodan. A ver si se da el tiempo luego para venirla a limpiar. A ver si usted renta una maquinita para luego limpiarlas. No, estamos maleducados. Nuestros niños son un desastre en la iglesia. Hace ruido, está gritando y lo está viendo la mamá. Interrumpiendo el servicio. No es capaz de levantarse y sacarlo. Se le hace unos berrinches ahí. El otro día vino unas parejitas con un niño y le hizo un berrinche en la puerta. Tanto así, hermano, yo estaba viendo que los padres le dio pena y ahí lo dejaron al chamaco.
Estoy hablando de educación cristiana, respeto por la casa de Dios. Usted no puede venir a ese lugar y pensar que usted va a hacer lo que usted quiere. O como personas que vienen acá y me dicen, es que pastor, en mi iglesia allá en Oaxaca la hacíamos así. ¿Y por qué aquí no se hace así? Porque no estás en Oaxaca. ¿Quieres como en Oaxaca? Regrésese a Oaxaca. Y allá lo va a tener como usted lo quiere. Pero aquí estamos, ¿para qué? Para ser reenseñados, reeducados, reformados. Le guste o no le guste. Pero lo que pasa es que hoy estamos para que me complazcan. Estos temas no se predican, no se enseñan. ¿Por qué? Porque más de un trompudo ya no va a regresar. Voltea a ver al que está ahí al lado, a ver si es ese. Más de uno se va a sentir mal y ya no va a querer regresar. Ay, qué duro que predican ahí. ¿Qué quieres? Que te hable de bendición, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir. A como andas bien diablote, en pecado, y así Dios te va a bendecir. No, damas y caballeros, ese no es evangelio. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Aléjate de lo que te contamina, aléjate del pecado, aléjate de lo malo. ¿Cómo vas a estar un ratito aquí en la iglesia y saliendo acá vas a ir a pecar? ¿Qué evangelio es ese? ¿Cómo vas a estar aquí, Señor, te amo, te quiero, y llegando a la casa eres una chamuca, te vas a ir con el chamuco, eres un idiota, eres un animal, eres un cerdo? Saliendo de aquí, no ha ni pasado media hora y vives a 15 minutos. Y acabas de oír la palabra. Entonces, ¿dónde está la palabra que oíste? ¿Qué vives? ¿Por qué vienes? ¿Para qué vienes? Si vas a seguir así, quédate donde estás. Cristo dijo, el que quiera enlodarse, enlódese más. Y hay una palabra muy fuerte de los profetas que dice, aquel que regresa de donde vino es como el perro que vomita y regresa a su vómito. Ay, pero eso no nos gusta. Un día mi hermana más chiquita, Rebeca, estaban enseñando la película del infierno. Y llegó Rebeca toda asustada a tocar a mi papá. Le digo, papito, yo estoy muy chiquita, hecho me da mello. Así hay un montón con esta palabra, hecho me da mello. Por eso andas a como andas. Por eso a veces nuestros hijos ven nuestro mal ejemplo y nuestro mal testimonio de la clase de evangelio que vivimos. Y no quieren nada con Dios. Se rebelan venir a Dios. ¿Por qué? Porque dice, pues yo miro a mi mamá, mira cómo le pega a mi papá. Y mira cómo lo maltrata. Yo llegué a la casa de una parejita. La señora había perdido la vergüenza. Llegó el esposo y nos sentamos todos a la mesa a comer. Y ella agarró el plato. Le digo, toma, ahí está el plato, sírvete. Delante de mí, al esposo. Y el esposo todo apenado. Bueno, ya se paró. Y no te lo comas todo, que tal vez el pastor quiera más. Ay, yo no, ya estoy. Ya. Padre, mi vida. Hermanos, qué feo. Y entonces, ¿qué evangelio vives? ¿Cuál es tu evangelio? ¿Dónde está el evangelio de la compasión? ¿Dónde está el evangelio del amor? ¿Dónde está el evangelio de la sumisión? No, usted no me puede decir nada a mí, pastor. Conmigo no se meta. Es mi vida. Entonces, ¿para qué quieres pastor? ¿Para qué quieres pastor? Si tú te vas a pastorear solo, pues sígase pastoreando solo. A ver cómo le va, sígale. Pastoreese solo, no reciba amonestación, no reciba corrección, no reciba disciplina. Haga lo que usted quiere, a ver a dónde va a parar. Porque así hay un montón de gente. Por eso su evangelio, su pastor es Jehová. ¿Quién es tu pastor? Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. No. ¿Quién es tu pastor aquí en la tierra? Jehová es mi pastor. Y nada. Entonces, ¿qué con lo que escribió Pablo en el libro de Hebreos? Cuando le digo, obedeced a vuestros pastores en todo. Obedecer a vuestros pastores. Hoy tenemos una iglesia maleducada. No obedece a nadie. No le rinde cuentas a nadie. Hace lo que quiere, viene y va, como que fueran absolutos. Y a la iglesia solo lo usan como un club social, un networking.
Es que ahí yo sé que en la iglesia ahí hay plomeros, hay electricistas, ahí hay carpinteros, ahí hay mecánicos. No, ahí la iglesia, allá voy a ir, porque si necesito, pues ahí tengo. Pues es un networking, la iglesia. Y vives una vida tan mediocre como cristiano, como cristiana. ¿Ese es tu evangelio? ¿Ese es tu evangelio de verdad? Todo porque no quieres aceptar las bases fundamentales que Cristo dijo: niégate a ti mismo. Niégate. El evangelio es de negarse. El evangelio es de rendirte. El evangelio es que no es a mi manera, no es a mi modo, no es cuando yo diga, no es cuando yo quiero. Es en el tiempo y en el momento que Él lo diga, mientras yo tengo que obedecer, someterme y sujetarme. Pero hoy tenemos un montón de pájaros locos, cristianitos popcorn. ¿Sabe usted cuál es el cristiano popcorn? Cristianitos palomitas. ¿Usted sabe lo que le pasa a la palomita cuando estalla? Brinca. Salió de acá, pum, cayó allá. Un montón de cristianos popcorn. Vienen a jubileo, explotaron, ya no les gustó, salieron y brincaron para allá. Ahora andan con Juan Ramos. Explotan allá al rato y allá aparecieron con Oasis. Explotan al rato, allá andan en Maranata. Hermanos, son cristianitos palomitas. ¿Por qué? Porque no quieren formación. Ellos se gobiernan solos. Ellos no quieren un pastor que les esté diciendo: estás mal, corrígete. Ellos no quieren eso. Ellos quieren hacer lo que ellos dicen, cuando ellos dicen, a la hora que quieren. Yo le digo una cosa: esa es la gente que desgasta a los pastores. Y a veces los pastores estamos tan cansados y tan agobiados, y hermanos, con un peso enorme, pero no por las almas nuevas, por los mañosos viejos que nunca se componen. Siempre el mismo problema, siempre la misma bronca. ¿Por qué me están viendo así? A mí no me intimida su carita. No hay bronca. Yo ya estoy curado de espantos. Pero yo no quiero una iglesia carnal. Para una iglesia carnal, prefiero no ser pastor. Para estar lidiando con carnales, hijos del diablo, rebeldes, necios, mejor renuncio al pastorado. Porque me van a dar un paro cardíaco. Yuhu. Yuhu. Entienda que el evangelio no es para andar jugando. El evangelio no es jugar a la iglesita. Si me siento bien, voy. Si no me siento bien, no voy. Si tengo el tiempo, voy. Si no tengo tiempo, no voy. ¿Qué evangelio es ese? Ese no es el evangelio de Cristo. ¿Qué hubiera pasado si Cristo, antes de ir a la cruz, hubiera dicho: paso, no voy a morir por ellos? Eso duele mucho, eso de los clavos y la corona de espinas y los latigazos. No, hombre, eso duele demasiado. Mejor no. ¿Qué hubiera pasado contigo? ¿Qué hubiera pasado conmigo? ¿Dónde estuviéramos? ¿Qué fuéramos? Fue porque Él se negó a sí mismo. Dejó su patria, dejó su trono, dejó su gloria, dejó su grandeza y bajó a nosotros. Se negó a sí mismo. Esa es la base fundamental del evangelio, damas y caballeros. ¿Quiere ser un verdadero cristiano? Aprenda a negarse a usted mismo. Deje de estarse complaciendo tanto. Deje de estar viviendo esa vida cómoda como cristiano. Aléjese del pecado y guárdese para Dios, mujer. Guarde su mente para Dios, mujer. Usted es propiedad privada de Dios. Y usted, varón, es propiedad privada de Dios. Dice la Biblia: somos templo del Espíritu Santo. Algunos somos unas bodegas, pero no importa. Templo, bodega, somos del Espíritu Santo. ¿Ok? Somos del Espíritu Santo. No nos debemos ni a nosotros mismos. No somos dueños de nosotros mismos. Por eso todo lo que tienes no es tuyo, es de Él. Pero esto la iglesia necesita entenderlo, procesarlo y empezarlo a vivir. ¿Quieres un evangelio de verdad? Este es tu evangelio. Le damos fuerte el aplauso al Señor. Rapidito, preguntas. Viene la primera. ¿Dónde está la primera pregunta? Ahí está.
¿Quién? La primera pregunta. Este es el momento para que usted pregunte, saque sus dudas y hablemos. Lourdes. Sobre la limosna, o sea, antes había el diezmo y las ofrendas. Yes. Ok, ¿es cierto que las ofrendas eran mayores que el diezmo? Siempre las ofrendas son mayores que el diezmo. Okay. Sí, correcto. Siempre las ofrendas, porque las ofrendas no tienen un número. Diezmo viene de la palabra 10 porción, la 10ª porción de tus ganancias. De ahí viene diezmo, o sea, hay un número específico. Si yo gano $1,000 a la semana, ¿cuál es el 10% de esos 1,000? Ese es un número específico. Pero la ofrenda no tiene un número específico. La ofrenda es lo que nazca en tu corazón. Dar conforme propongas en tu corazón. La ofrenda es diferente. Entonces hay personas que ofrendan más que lo que diezman. ¿Por qué? Porque es una actitud del corazón. El diezmo es porque es parlamentario, es una regla parlamentaria que está en las escrituras. Entonces lo tengo que hacer o sí, pero la ofrenda ya es una actitud del corazón. Las ofrendas deberían de ser más que el diezmo. Buena pregunta, gracias Lourdes. ¿Quién más? Acá, Roxana. Dios lo bendiga, pastor. Gracias. No es pregunta, es más bien un pequeño testimonio referente al diezmo que nos ha pasado a mi esposo y a mí. El año pasado, el año nuevo, mi esposo y yo estábamos platicando de esto porque ya vienen las fechas navideñas. El año pasado en año nuevo la pasamos en la iglesia y cuando nos llegaron los taxis, dimos nuestro diezmo, fue lo primero que hicimos y estábamos recordando que ni él ni yo teníamos trabajo, estaban a punto de corrernos de nuestro apartamento, no teníamos carro, andábamos en raite, pero decidimos aún así ser obedientes. Y estábamos viendo a través de este año que Dios ha sido bueno porque tenemos carro, ya no dependemos de la ayuda del gobierno, dependemos solamente del cheque de mi esposo, que gracias a Dios, y nos rinde mejor el dinero, nos rinde mejor para los alimentos y vivimos una vida mucho más pacífica que está dando testimonio y fruto en mis papás. Porque Juan llega de trabajar siempre con un detalle para mí, ya sea con mi bebida favorita, con desayuno, con comida. Y ahora mi papá ya llega con un detalle para mi mamá también. Qué bonito. Ya llega y ya se saludan de beso, ya están más cariñosos. ¿Por qué? Porque lo miran en nosotros. Y nada más quiero dar ese testimonio porque dice la palabra, hay que contar las maravillas que Dios hace en nosotros. Qué bonito. Entonces, eso pero quieres que compartir. le sume más a ese testimonio. Yo como tu pastor te voy a decir lo que he visto. He visto en ti y en Juan que se han hecho mejores cristianos. Entonces, eso es gloria el que a Dios. ustedes sean mejores cristianos y que cumplan con la palabra les va a traer doble bendición. Porque Sí. hay personas que piensan que ya con diezmar ya todo se va a arreglar. Pero y sigues siendo desobediente y sigues pecando. Lo que diezmas por un lado, Dios te lo quiere bendecir, pero por tu pecado, Dios detiene la bendición. Y otra cosa que tuve problemas con mi hijo John, era uno de los más desobedientes, más calificaciones. Entonces yo dejé muchas cosas que tenía aquí en la iglesia, decidí enfocarme en el niño y lo que empezamos a hacer mi esposo y yo es hacer oración todas las noches con los niños, todas las noches y leerles un pedacito de la palabra de Dios antes de dormir. Ahora ellos no eran de que alababan en el tiempo de alabanza aquí en el servicio, ahora yo los miro aplaudiendo, alabando a Dios a los dos chiquitos. Mi hija está más enfocada en sus áreas de trabajo y eso es fruto de que simplemente 15 minutos antes de dormir o durante el día que te enfoques en los niños y John ya está más obediente. No donde debe de estar, pero un poquito más. Y eso es solamente bueno. para gloria y honra de Dios. Qué lindo, gracias por compartir. ¿Quién más? ¿Quién más tiene alguna pregunta? Aquí, mi hermana Mirna. Acá. Dios me lo bendiga, pastor. Gracias, amén. Una pregunta que quiero yo hacerle. Usted pronunció hace rato cuando las personas van de iglesia a iglesia. ¿Cuáles son las consecuencias que puedan tener? Qué buena pregunta, gracias por hacernos esa pregunta.
Usted de pronto ha probado, les voy a dar este ejemplo, de pronto ha probado por la mañana comer comida china, 2 horas más tarde se come una chimichanga, 3 horas más tarde se come una pasta italiana, 4 horas más tarde se come un bistec y ya por la noche, como para cerrar con broche de oro, se come 3 pizzas. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a dar? Indigestión. Una terrible indigestión estomacal. Porque consumió de aquí, consumió de allá, consumió de acá y por allá. Cuando nosotros andamos comiendo de un lugar a otro, de aquí, de allá, para acá, para allá, a usted le va a dar una terrible indigestión espiritual. Y lo que pasa es que hay muchas personas que terminan confundidas. Porque dices que este pastor enseña así. Y dijo así, y este otro enseña así, y este otro dijo así, pero y aquí dijo así, y de pronto la gente crea una indigestión, una confusión, y luego andan confundidos porque ya no saben, pero es porque andan de aquí para allá, de allá para acá. ¿Cuál es lo correcto? Lo correcto es estar en un solo lugar, pertenecer a ese lugar, ser fiel en ese lugar, porque eso habla del carácter de la persona. Entonces, cuando una persona viene de otro lugar y de pronto comienza a echar raíces acá en esta iglesia y comienza a servir y comienza a trabajar, esa persona demuestra un grado de madurez y de carácter que muchos no tienen. Las personas que andan de brinca, 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 brinca y de popcorn de un lugar para otro son personas sin criterio propio, no tienen carácter. Y cualquier cosa lo saca de la iglesia, lo que sea, lo más mínimo. ¿Qué refleja esa persona? Un grado terrible de inmadurez. Y por eso son inconstantes, desleales, son infieles al lugar a donde están. Entonces a veces el problema no es la iglesia, no es el hermanito, no es el líder, no es el pastor. A veces es un asunto de carácter. Pero gracias por hacer la pregunta. Gracias. ¿Quién más? Aprovecha este momento, que este momento, yo sé que hay muchos que tienen preguntas. Una pregunta suya puede ayudar a otros que la estaban pensando, pero que tenían pena o vergüenza o miedo a hablar. Así de que haga su pregunta, voy a dar un espacio muy pequeño para preguntas. ¿Ya no hay? ¿Estamos todos bien? Los felicito. Qué bueno. Entonces, ahora les quiero dejar eso en su corazón. La palabra que usted escuche, usted tiene todo el derecho de investigarla. Investíguela. Usted no puede estar comiendo cualquier cosa. Yo le sugiero a usted, investigue lo que se predica. Mire, el problema que hoy tenemos de la iglesia mal educada es por tantos neófitos que con un versículo y con la interpretación de un solo versículo, de ese versículo hacen un dogma, convirtiéndolo en una doctrina. Usted debe de saber que toda enseñanza debe de ser respaldada por más de un versículo. Debe de haber suficiente sustancia contextual. O sea, en la Biblia debe haber más de un versículo que respalde esa enseñanza. Y si no hay más de un versículo que respalde esa enseñanza, suponiendo que hay 5, pero hay 15 contra esa enseñanza, los 15 versículos le dan más apoyo a la enseñanza correcta y verdadera que aquella dogma o doctrina que se está enseñando. Entonces, haga su trabajo diligente, investigue. Y si usted dice, bueno, esto que aprendí hoy, quiero estudiarlo más, hágalo, yo lo animo a que lo haga, porque así es como usted crece, así es como usted madura, así es como usted le cree más a esta bendita palabra. Cuando usted se da cuenta que esto no es una enseñanza de hombre, que esto no lo enseño solo porque hay algunos que piensan que el pastor vino bravo hoy
y el pastor vino bravo y por eso enseñó. No, eso ya estaba. Es más, nuestros diseñadores lo programan con 2 días anticipado el tema. Educación cristiana, si usted está en las redes, usted se va a dar cuenta que ya se estaba anunciando hace 2 días atrás. Educación cristiana era el tema de hoy. Y créame que todavía no hemos logrado tocar mucho o a profundidad acerca de la educación cristiana. Hay mucho de qué hablar, pero esta noche hemos tocado estos 2 puntos esenciales: el altar, las finanzas, porque son los conceptos más vagos que andan por ahí, los conceptos por los que la gente divaga y tiene tanta lucha. Pero yo espero que esta tarde a usted le haya quedado claro esta palabra. ¿Cuántos entendieron esta palabra? A ver, ¿cuántos llevan esta palabra en su corazón? ¿Cuántos van a guardar esta palabra en su corazón? Yo quiero orar por ustedes esta tarde, así que ahí donde está, incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, gracias te doy esta noche por los discípulos que están en esta casa. Solo a tus discípulos tú te diriges de esta manera. Señor, los que no son tus discípulos no escuchan, pero aquellos que son ovejas, la oveja escucha la voz de su pastor y lo obedece y lo sigue. Señor, gracias por los discípulos en esta casa. Cada una de ellas, cada uno de ellos, gracias. Permite que esta enseñanza y esta palabra quede en nuestros corazones plasmada, que podamos llevarla a la práctica en nuestro diario vivir. Señor, ayúdanos a ser una iglesia educada, con un cristianismo educado. Ayúdanos a vivir bajo esas enseñanzas de la senda antigua, con el respeto y el temor a ti, Señor. Bendice a cada discípulo que se niega a sí mismo cada día y toma su cruz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, gloria a Dios, a su nombre. Bienvenido cada uno de ustedes esta noche.